Hola, ¿cómo están? Esperando que estén de maravilla. Vamos a seguir con nuestras clases de esta materia que se llama circuitos eléctricos. Vamos a abarcar lo más que se pueda, ¿vale? Espero que les guste esta materia. Continuamos. Vamos a empezar con el tema. Se llama, todas las clases anteriores que vimos fue el preámbulo a entrar de lleno a los circuitos eléctricos, ¿vale? Y comenzamos con estos circuitos eléctricos de corriente continua. Ok, ¿qué les puedo decir? En primer caso, ¿no? Un circuito eléctrico, como lo dice aquí. Hablando en general, un circuito eléctrico y consiste en, pues como le dice, ¿no? En tener un inicio y un final. ¿Vale? Para que ustedes lo sepan, circuito eléctrico lo pueden encontrar en cualquier parte, incluso si volteas a tu derecha, a tu izquierda, donde veas un aparato electrónico, tu propio celular, la luz que está encendida en tu cuarto, en donde estés. Todo tiene que ver con circuitos eléctricos. Todo está lleno de circuitos eléctricos. Complejidades hay diversas, pero al final de cuentas, principio de funcionamiento es el mismo. ¿Vale? Entonces, les voy a dar un preámbulo antes de empezar ya como tal, ¿no? Un circuito eléctrico consiste, ¿sale? En emplear varios elementos resistivos, ¿no? Se usan dos tipos de corriente. La primera es la corriente continua, que es el flujo continuo de cargas en una sola dirección. La corriente alterna es el flujo de una carga que cambia continuamente tanto en magnitud como en dirección. En en esta serie de videos, de clases, ¿sale? Analizaremos la corriente, el voltaje y la resistencia para circuitos de corriente continua. Muchos de los mismos métodos y procedimientos se pueden aplicar también para los circuitos de corriente alterna. Las variaciones requeridas para las condiciones alternas surgen lógicamente a partir de una base firme en el análisis de la corriente continua. ¿Vale? Entonces, como lo acabo de indicar, vamos a comenzar solo con circuitos simples, ¿sale? Resistores en serie. ¿Vale? Un circuito eléctrico consiste en un cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se le proporciona a la corriente. Ajá. El circuito más sencillo consta de una sola fuente de FEM unida a una sola resistencia externa, como el que se muestra en la figura, ¿vale? El que están viendo ustedes ahí. Esta letra epsilon, ¿vale? Representa a la fuerza electromotriz y R indica la resistencia total, ¿vale? Entonces, la ley de Ohm me queda como, ¿vale? Fuerza electromotriz o voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. ¿Ya lo vieron? ¿Vale? Donde la intensidad es la corriente que circula por el circuito, este circuito simple que ustedes están viendo ahí, ¿sale? Toda la energía que se gana mediante una carga que pasa a través de la fuente de FEM se pierde debido al flujo a través de la resistencia, ¿sale? Toda la energía que pasa por aquí se puede perder cuando pasa a través de esta resistencia. ¿Vale? Quizá esto ya lo sepan, pero bueno, hay que empezar estos cursos desde cero para que ustedes puedan ir entendiendo. Vamos a considerar la acción de ciertos elementos al circuito. Se dice que dos o más elementos están en serie si tienen un solo punto en común que no están conectados a un tercer elemento. Entonces, la corriente puede fluir únicamente por una sola trayectoria a través de los elementos en serie. ¿Vale? Por ejemplo, los resistores que vamos a ver en la próxima diapositiva. Sí, a ver, vamos a ponerla. ¿Sale? Los resistores R1 y R2, que son los que están viendo ustedes aquí en pantalla, R1 y R2,
están en serie, puesto que el punto A en común es común a ambos resistores, ¿vale? Este punto que ustedes están viendo aquí es común en ambos resistores. Los resistores de la figura que están viendo aquí al ladito, sin embargo, no están en serie, debido al punto B que están viendo ustedes aquí, ¿vale? Es común a 3 ramas de la corriente. La corriente eléctrica al entrar en tal unión puede seguir 2 trayectorias distintas, ¿sale? Cuando entra aquí la corriente puede seguir 2 trayectorias distintas. Supongamos ahora que 3 resistores R1, R2 y R3 están conectados en serie y encerrados en una caja indicada en este circuito que están viendo ustedes aquí, en la porción sombreada, ¿sale? La resistencia efectiva R de los 3 resistores se puede determinar a partir del voltaje externo y de la corriente I registrados en los instrumentos de medición a partir de la ley de Ohm, ¿sale? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, o si quieres conocer, voltaje es igual a intensidad o resistencia, ¿vale? Es despeje de la propia ley de Ohm. Vean ustedes cómo está circulando la corriente y nosotros vamos a calcular el voltaje en este caso con ley de Ohm. Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia con respecto a las 3 resistencias internas? Las corrientes que circulan por cada resistor deben de ser idénticas, ¿sale? Puesto que existe una sola trayectoria. La corriente que circula en cada resistor debe ser idéntica, puesto que existe una sola trayectoria, y lo vemos con esta fórmula. Intensidad es igual en cada uno de los resistores que estamos viendo aquí, ¿vale? Es lo mismo aquí, es lo mismo aquí y es lo mismo aquí, ¿sale? Aprovechando este hecho y tomando en cuenta la ley de Ohm, se aplica por igual a cualquier parte del circuito. Entonces vamos a escribir voltaje es igual a la intensidad por R, pero el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad por el resistor 1. El voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad por la resistencia 2. Y el voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad por la resistencia 3. ¿Ya lo vieron? Vale. El voltaje lo vamos a calcular tomando en cuenta la ley de Ohm, pero independientemente en cada resistor por separado. Por último, si sustituimos a partir de la ecuación de la ley de Ohm y dividimos entre la corriente, vamos a obtener esto que no les puse, pero que se los voy a escribir a continuación aquí. Ok, entonces vean en este caso que la intensidad, ¿vale?, en cada resistor va a ser igual a la intensidad total, porque como ya dijimos, la corriente o la intensidad de corriente va a circular por cada dirección, va a ser idéntica en cada, debe de ser idéntica, puesto que va a ser la misma. Entonces calculamos intensidad, ¿vale?, que va a ser la misma entre por la resistencia de cada resistor, ¿vale? Entonces la resistencia va a ser igual, la resistencia total va a ser igual a la suma de cada uno de los resistores, ¿sale? Así sean 1000 resistores, va a ser igual a la suma de esos 1000 resistores y así encontramos la resistencia total. Lo mismo pasa con el voltaje, ¿sale? El voltaje externo V representa la suma de las energías perdidas por unidad de carga al pasar a través de cada resistor. Por consiguiente, podemos ver que el voltaje va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Para resumir todo lo que les acabo de decir, ¿vale?, vamos a escribirlo en estos 3 puntos, ¿vale? Número 1, la corriente es igual, estamos hablando de resistencias en serie, ¿vale? La corriente es igual en cualquier parte de un circuito en serie.
¿vale? Entonces, número 2, el voltaje a través de cierto número de resistores en serie es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada resistor. La resistencia efectiva en un circuito, la resistencia efectiva de cierto número de resistores va a ser igual, aquí me faltó, la resistencia efectiva de cierto número de resistores en serie es equivalente a la suma de las resistencias individuales. ¿Vale? Ahí lo tienen ya. Para que me entiendan, la intensidad va a ser la misma en cada uno de los resistores. ¿Vale? El voltaje lo tenemos que sumar, como lo dice a través de un cierto número de resistores en serie, es igual a la suma de los voltajes, ¿vale?, correspondientes a cada resistor. Vamos a sumar los voltajes para saber el voltaje total. La resistencia la vamos a sumar para saber la resistencia total. Vamos a hacer un ejemplo que ustedes van a ver ahorita en el pizarrón para que puedan entender y cómo resolvemos ejercicios facilitos. Vamos a empezar con un sencillísimo para que lo puedan observar. Ok, entonces veamos, vamos a leer juntos el ejercicio. Me dice, perdón si se ve chueco, voy a tratar de escribir más derechito. Sí, creo que sí se ve un poco chueco, pero bueno, voy a prometer escribir derechito. Las resistencias R1 y R2 mostradas en el circuito sencillito que están viendo ustedes aquí son de 2 ohms y 4 ohms respectivamente. Es decir, lo voy a poner aquí, R1 es de 2 ohms y R2 es de 4 ohms. ¿Sale? Si la fuente de FEM mantiene una resistencia de potencial constante, aquí me equivoqué, si la fuente de FEM mantiene una diferencia, ¿vale? ¿Cómo va a mantener una resistencia? Una diferencia de potencial constante de 12 volts, por decirlo más tranquilo, ¿no? Si la fuerza o si la fuente aquí tiene un valor de 12 volts, ¿vale? Pues lo pongo así, 12 volts. ¿Qué corriente se suministra al circuito externo? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cuál es la caída de potencial a través de cada resistor de R1 y R2 como lo estamos viendo a continuación? ¿Sale? Aquí vemos, ¿no?, mostrado en este ejemplito, tenemos dos resistencias que están conectadas en serie efectivamente y la corriente que circula a través del circuito cuando esto se cierra y tiene una diferencia de potencial constante de 12 voltios, ¿no? Tiene un voltaje de 12 voltios en donde la resistencia 1 vale 2 ohms y 4 ohms. Así lo podemos leer fácilmente, ¿sale? O lo podemos leer así como dice aquí. ¿Vale? Aquí yo se lo puse que hay que resolver 3 puntos, ¿sale? El primero me dice que hay que calcular la resistencia efectiva, que como ya la vimos en la diapositiva anterior, la resistencia efectiva es igual a la suma, o la resistencia total, perdón, es igual a la suma de la resistencia en cada resistor, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto es tan fácil como decir resistencia, o RT, es igual a R1 más R2, ¿sale? Si sustituimos, R es igual a 2 ohms, que son las unidades de resistencia, más 4 ohms, ¿sale? Es igual a 6 ohms, ¿sale? Si se ve ahí, todavía sí, todavía se ve. Ahora bien, ¿sale? Punto número 2, ya tengo la resistencia total. Cuando yo calculé la resistencia total, ya puedo calcular la corriente que se determina a partir de la ley de Ohm. ¿Qué me indica la ley de Ohm? ¿Vale? Intensidad es igual a voltaje, ¿vale?, voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Me dice aquí de 12 volts. Entonces, intensidad es igual a 12 entre la resistencia que acabo de determinar.
¿sale? La resistencia son 6 ohms, ¿sale? 12 volts. 12 volts entre 6, ¿vale? Son 2 unidades de intensidad de corriente, amperes. 2 amperes, ¿vale? Ya tengo resistencia total, intensidad total. Ahora bien, ¿cuál es la caída de potencial o el voltaje? ¿Sale? El voltaje en cada uno de los resistores. ¿Sale? Acuérdense que también dijimos que era independiente, entonces lo calculamos también con partiendo de la ley de Ohm, ¿sale? Voltaje, ¿sale? Lo vamos a llamar voltaje 1 es igual a intensidad, ¿sale? Que como ya dijimos, la intensidad es la misma, porque es la misma que va a circular en todo el circuito, por resistencia 1, que es el valor de la resistencia 1. Y el voltaje en el resistor 2, que lo voy a llamar voltaje 2, va a ser igual a la intensidad, ¿vale? Repito, es la misma por el resistor 2. Si sustituimos la intensidad, ¿a qué equivale? A 2 amperes, que es lo que acabamos de sacar, ¿vale? Por el resistor 1, que vale 2 ohms, ¿vale? Y entonces, voltaje 2 va a ser igual a 2 amperes por el resistor 2, que vale 4, ¿sale? Ohms. Aquí queda directo, voy a ponerlo con, no lo encuentro. Bueno, lo voy a poner con el mismo color. ¿Sale? 2 por 2 son 4. 2 por 4, 8. ¿Cuáles son unidades de voltaje? Voltaje, voltaje. ¿Sale? Y así, ayudándonos obviamente de la ley de Ohm, hacemos un ejercicio muy sencillito. Les voy a dejar uno para que ustedes lo desarrollen y lo van a ver a continuación. Sáquenle captura y entiéndanlo. Si tienen dudas, pónganlo en los comentarios o pregúntenme directamente, por favor. Ok, bueno, ustedes están viendo en la pantalla lo que les dejo para que desarrollen lo aprendido. ¿Vale? Las resistencias R1, R2 y R3 son de 2, 4 y 8 ohms respectivamente. Si la fuerza F mantiene una diferencia de potencial constante ahora de 28 volts, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? ¿Vale? ¿Cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? ¿Sale? Se resuelve igualito al que acabo de hacer. Que estén muy bien. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, por favor, escríbanmela. Saludos. Adiós.